Sí, profe. Bueno, bárbaro. Veo que hay conectado 12, así que bueno, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Les comento antes lo siguiente, estuve hablando con Daniel, buenas tardes a todos, y lo que le pedí que para la semana que viene él me autorice, sí, más que me autorice, me dé una de las clases de él como para yo poder avanzar con Poder Legislativo, y me dijo que de el jueves, que yo algo les había comentado a ustedes, el jueves 19. Por ende, la semana que viene van a tener conmigo el miércoles 18 y el jueves 19, como para avanzar con Poder Legislativo, que lo que les vengo diciendo que son 2 bolillas. Es sencillo, pero son 2 bolillas. Así que acuérdense, traten de conectarse para la semana que viene, que voy a dar clases el miércoles y el jueves. Después, al finalizar la clase de hoy, en base a los puntos que hoy llegue, les voy a decir ya la semana que viene qué temas voy a abordar, así ustedes los pueden ir leyendo previamente. No le subí ninguna clase porque nada, es una pequeña cosita que me está pasando para no subir todas las hojas escaneadas de la Constitución comentada de María Angélica Geli. Me dieron la clave para tenerlo como la Constitución tipo digital todo, pero bueno, es algo muy técnico. Yo compré como varios libros y me dan acceso al resto de los libros y no a la Constitución comentada. Entonces hoy volví bueno, vengo hace una semana mandando mails porque yo lo que quiero es, así se las subo sin todas las, me refiero cuando uno escanea, vieron que no queda bien y ustedes la pueden leer. Por ende, ni bien puedo solucionar esto, ya les subo todos los artículos que quedan relacionados a Poder Legislativo. Si veo que siguen pasando los días y no puedo solucionarlos, se las subo escaneada. Por eso era un poco el motivo por el cual no había subido artículos correspondientes a la clase de hoy. Bueno, hoy lo que voy a comenzar, la clase pasada, ¿se acuerdan que vimos con relación a las cámaras, requisitos, duración, elegibilidad? Hoy la idea ya es entrar en lo que es derecho parlamentario. Y concretamente yo les hablé la clase pasada que hay una disposición dentro de lo que es el capítulo de Poder Legislativo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el Poder Legislativo comienza con disposiciones referentes a la Cámara de Diputados, luego disposiciones referentes a la Cámara de Senadores, y el capítulo tercero serían disposiciones referentes a ambas cámaras. Si bien en este capítulo tercero tenemos las disposiciones referentes a ambas cámaras, acuérdense que es el, insisto, capítulo tercero, disculpen, que están entrando ahí ¿les puedo un segundito cortar la clase que estoy con un temita doméstico nada más? Y ya sigo, discúlpenme. Bueno, disculpen, era un tema doméstico. Lo tenía mi papá acá abajo esperando a mi hija, y mi hija no llegaba y me avisaba por el celular y le tenía que abrir la puerta. Bueno, retomo. Entonces les decía, el capítulo 3 es la organización interna de ambas cámaras. Les decía que si bien este capítulo 3 corresponde, dice organización interna de ambas cámaras, acuérdense que estas disposiciones o estas atribuciones, cada una de las cámaras las aplica en forma independiente y por separado. Eso le quiero hacer esa salvedad. Tomo agua, pues subí corriendo la escalera. Lo peor que todo esto va a salir en la clase grabada, justo están grabando la clase. Bueno, entonces les decía, acuérdense esto, ¿no? Que si bien dice disposiciones de ambas cámaras, estas atribuciones, cada una de las cámaras se aplican en forma independiente y separado. Bueno, primer punto para desarrollar es el artículo 64, que es todo lo referente al juicio
juicio de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. ¿Tienen a mano la Constitución? ¿O no? Como para que lo puedan ir leyendo. Ahí que me ponen en el chat. Les leo simplemente el artículo 64. Siempre les recomiendo que ustedes tengan a mano, así es como más sencillo. Acuérdense del artículo 63, van a encontrar esto que les estoy explicando, disposiciones comunes de ambas cámaras, que hace todo el tema que vamos a ver hoy, sesiones, asamblea legislativa, si llegamos a quórum y mayoría, que es todo lo relativo a derecho reglamentario. Ya estoy, pues estoy con la Constitución comentada. Dice, cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Hay varias cosas en el artículo 64, se los leo todo, ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurra a las sesiones en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros para esta primera parte? Es todo lo relativo a que cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. ¿Qué significa esto? Bueno, la reforma de 1994 mantiene como esta histórica atribución que tienen cada una de las cámaras. Acuérdense, siempre insisto con esto, ¿no? Que si bien son disposiciones comunes, pero siempre es en forma independiente, separado. Entonces yo les decía que la reforma de 1994 mantiene esta histórica atribución que tenía cada una de las cámaras en la Constitución de 1853, que es una facultad discrecional, es una facultad política, que consiste en la admisión o en el rechazo, admisión o el rechazo de ese legislador electo que pretende incorporarse a su determinada Cámara. Entonces, admisión o rechazo del legislador electo por parte del cuerpo propio que intenta incorporarse. Esta ustedes también lo van a encontrar como una prerrogativa colectiva que tiene cada una de las cámaras. Ahora bien, ¿qué consiste esto? Es la atribución que tiene cada una de las cámaras para juzgar acerca de la validez en el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, referentes a los senadores y referentes a los diputados. Por eso les cito artículo 46, 48, 54 y 72, que el 72 todavía no lo vimos, es el tema de las incompatibilidades. Yo les decía que es una atribución política y discrecional que tienen, que tienen cada una de las cámaras. ¿Por qué le digo política? Porque desde hace tiempo ya la Corte tiene decidido que todo lo relativo a esta facultad política de cada una de las cámaras no es pasible de control de constitucionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es revisable judicialmente. Esto es según la propia doctrina de la Corte. Salvo, fíjense siempre la habilitación, salvo que se forme una causa o caso concreto. Entonces vuelvo para atrás, la facultad del artículo 64 tiene decidido la Corte que es una facultad privativa y política de cada una de las cámaras, por ende no es revisable judicialmente, salvo, en definitiva, que, según doctrina de la propia Corte, que se forme o que exista una causa o caso concreto. Que después les traje dos casos así rapidito para verlos. Entonces, acá, en todo lo relativo a este artículo 64, tenemos que ver que van a intervenir como dos órganos políticos. Por un lado, la justicia electoral, que ahora vamos a ver cuáles son las atribuciones, y la Cámara Electoral. ¿Por qué digo la justicia electoral? Porque la justicia electoral es la que primero, cuando ese candidato se inscribe en las listas, es decir, para ser, en este caso concreto estamos hablando de los legisladores, la justicia electoral es la que tiene que controlar el cumplimiento de esos requisitos constitucionales y legales. ¿Se acuerdan a los que nos referíamos en la clase anterior?
edad, el tema de la residencia, el cupo femenino en el caso de la lista de los legisladores. Todo eso se encarga de controlarlo, el cumplimiento, la justicia electoral. Y después también se va a encargar, vamos a ver cómo, la respectiva Cámara, cuando ese legislador electo presente su diploma a los fines de su incorporación en la Cámara respectiva. Esto es lo que establece el artículo 64. Cuando habla concretamente, cada Cámara es juez de las elecciones, perdón, me pongo los anteojos, es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Por ende, yo lo que les decía que el control en el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales es doble. Por un lado, la justicia electoral, y por el otro lado también la Cámara respectiva, cuando ese legislador pretende incorporarse a la respectiva Cámara. Ahora bien, les decía que constituyen entonces competencias de la justicia electoral en la etapa preelectoral, los referidos al cumplimiento, esto que hablamos recién, de los recaudos constitucionales y legales para presentarse como candidatos a cargos electivos. Edad, residencia, cumplimiento del cupo, y también en la etapa electoral referidos al escrutinio de los votos emitidos. Entonces, todo eso se va a encargar la justicia electoral. Ahora bien, ¿y cómo llegamos a la parte del diploma? Las juntas electorales son las que están autorizadas para emitir la copia del acta del escrutinio. Las juntas electorales son las que están autorizadas para emitir la copia del acta del escrutinio. Y esa copia del acta del escrutinio es lo que constituye el famoso diploma que tiene que presentar el legislador cuando se incorpora a la Cámara respectiva. Entonces, por eso, lo que estamos hablando, y un poco les traje la parte electoral, que en el tema del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, tenemos como un doble control. Por un lado, cuando yo les decía, como en la etapa preelectoral, cuando se inscribe, en definitiva, o cuando ese ya no es el electo, sino el candidato presenta los requisitos constitucionales. Y luego también la segunda etapa, por decirlo de una manera, sería, o el segundo control, mejor dicho, cuando presenta ya ese diploma ante la Cámara que fue elegido a los efectos del cumplimiento del artículo 64. Ahora bien, y acá les traigo 2 o 3 fallitos cortos. La Corte, en un caso Provincia de Chaco contra Estado Nacional del año 1998, Provincia de Chaco contra Estado Nacional, reiteró la doctrina acerca que el juicio de la Cámara del Congreso sobre este tema que estamos hablando, sobre la validez de los títulos de los legisladores, es una facultad privativa de cada una de ellas, esto que estábamos hablando hoy. Y por lo tanto es una materia no justiciable. Es decir, en el caso Provincia de Chaco contra Estado Nacional, del año 1998, la Corte reitera la doctrina que la facultad que tienen las cámaras conferidas en el artículo 64 de la Constitución Nacional, relativa a la validez de los títulos de los miembros, es una facultad política, no judicial. Pero acá entramos en otro terreno, y ahora sí ya voy a contarle el caso. ¿Qué pasa cuando las cámaras del Congreso consideran o rechazan el título o el diploma? Cuando hablo de título o diploma lo hablo como sinónimos, ¿no? El diploma de alguno de sus miembros, no en base a que le falta, por ejemplo, algún requisito, como en el caso, no sé, pongamos, le falta a un requisito del artículo 48 para los diputados, sino ya se basa en otro tema, que sería la idoneidad de los candidatos en virtud del artículo 16. Es decir, estaríamos ante un caso en donde la Cámara de Diputados, ahora les voy a decir de quién se trata, la Cámara de Diputados le rechaza el diploma a ese legislador que había sido electo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que había pasado toda la etapa preelectoral, que no había impugnaciones en la etapa preelectoral, y le rechaza su incorporación a la Cámara, no en base a la falta o algún cumplimiento de algún requisito constitucional, sino por un tema de idoneidad moral. ¿Alguno sabe a qué caso me estoy refiriendo? Que tenemos que ver 3 sentencias de corte. ¿El caso de debido puede ser, profesora?
No. No, el caso de Vido fue posterior, uno anterior. Estoy hablando de un caso que fue elegido como diputado, les doy la provincia, capaz que, por la diputado por la provincia de Tucumán, año 1999, el partido se llamaba Fuerza Republicana. El caso de Bussi. Bussi, bien. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el caso de Bussi? A ver, se los voy a resumir lo que más pueda como para que se entienda. Bussi había sido elegido, había sido propuesto como candidato a diputado nacional para las elecciones generales de 1999 en la lista presentada por el partido Fuerza Republicana. Cumplió todos los requisitos del artículo 48, su candidatura fue oficializada, no hubo ninguna impugnación, resultó electo, y ahí sí, él fue proclamado por la Junta Electoral de Tucumán y les pide el pertinente diploma. ¿Qué quiero decir con esto? Toda la etapa preelectoral cumplida sin ningún tipo de inconvenientes y cumplidos los requisitos y no hubo impugnaciones. Cuando Bussi pretende incorporarse a la Cámara de Diputados con ese diploma, ¿qué es lo que hace la Cámara de Diputados? Rechaza el diploma de Bussi, no por la falta o del cumplimiento de alguno de los requisitos, sino por inhabilidad moral. Acuérdense que Bussi había sido un alto funcionario del último gobierno de facto. Lo que quiero, porque siempre les hago esta aclaración, no es que uno esté defendiendo al gobierno de facto, ni mucho menos. Lo que les quiero aclarar, que cuando él fue elegido y a su vez intenta incorporarse a la Cámara de Diputados, no había condena firme, ¿no? Estaba procesado. Bueno, ¿qué pasa con Bussi? Le rechazan la posibilidad de incorporarse, si le rechazan su diploma, la posibilidad de incorporarse a la Cámara de Diputados. Entonces Bussi, por el control difuso que tenemos, interpone acción de amparo, que fue rechazada en primera y segunda instancia, y el caso entonces interpone recurso extraordinario ante la Corte. ¿Qué es lo que dice? Acuérdense, para ir más o menos que se entienda el caso Bussi, hay 3 sentencias de Corte, ¿no? Porque es como que se entablaron recursos extraordinarios en 3 momentos diferentes. Entonces, la primera vez cuando llega el caso a la Corte, lo importante de esto que la Corte revoca la sentencia del Tribunal Inferior, es decir, que la habían rechazado al amparo, y concretamente considera justiciable la cuestión debatida en el caso Bussi. Es decir, un poco esto que veníamos diciendo de este caso de anterior, provincia de Chaco contra Estado Nacional, que todo lo relativo a este artículo 64 o esta facultad es una cuestión en definitiva relativa de ambas cámaras y por ende exenta de la revisión judicial. Bueno, lo importante que en el primer recurso extraordinario, en la primera sentencia, la Corte considera el caso Bussi una cuestión justiciable. Y les leo exactamente lo que establece el tribunal. Dice, pues planteada una causa, no hay otro poder por encima del de esta Corte para resolver acerca de la existencia y los límites de las atribuciones constitucionales otorgadas a los departamentos legislativos, judicial y ejecutivo, y el deslinde de atribuciones de estos entre sí y con respecto a lo de las provincias. Yo después, hago un paréntesis, después voy a subirle todos los artículos de la Constitución comentada y ahí lo van a poder ver, lo del caso Bussi. Entonces, primer sentencia de la Corte en el caso Bussi, declaró procedente el recurso extraordinario, concretamente revoca la sentencia del Tribunal Inferior y consideró, lo más importante, la cuestión justiciable, es decir, que no es una cuestión privativa de cada una de las cámaras. ¿Qué pasó con Bussi? Después de la primera decisión, entonces, de la Corte, que es donde, insisto, la Corte declara la cuestión justiciable, Bussi intenta incorporarse a la Cámara de Diputados, pero como que la batalla legal ahí no termina, porque ¿qué ocurre? Cuando él intenta incorporarse a la Cámara de Diputados, lo que le dicen a Bussi que ya estaba, un poco lo que hablamos en la clase pasada, que ya estaba el suplente de Bussi, el legislador suplente, y por ende, como que ya estaba en sus funciones, entonces que
decir, para que se entienda, como que ella no tenía banca, no tenía lugar en definitiva. Bueno, ante esto, ¿qué es lo que hace Bussi? Otra vez un segundo recurso extraordinario, otra vez por las vías inferiores, hasta que apela por segunda vez a la Corte, y la Corte lo que le dice a Bussi que si bien estaba el suplente, pero su cargo, es decir, la duración de su mandato, todavía no estaba vencido. Entonces, por ende, la Corte le da la orden a la Cámara Nacional Electoral para que Bussi se reincorpore y pueda asumir su banca, ¿no? Queda claro, es decir, concretamente lo que dice la Corte, que el mandato de duración de diputados, si bien estaba el suplente de Bussi, pero todavía no estaba finalizado. Bueno, ante esta decisión, aquí quien apela o quien interpone recurso extraordinario ya fue la Cámara de Diputados, que no se da por vencida y plantea un nuevo recurso extraordinario ante la Corte y que la Corte rechaza por mayoría de votos. Entonces, fíjense en Bussi que el primer fallo se emite el 11 de octubre del 2001, el primer fallo de la Corte. Y el último, el 13 de julio del 2007. Es decir, fíjense, del 2001 al 2007. En ese interín, la Corte cambia su composición, pero siempre mantuvo la misma línea. Y acá vamos a lo importante de Bussi. Primero, lo más importante de Bussi es que se mantuvo la mayoría acerca de que es revisable, es decir, que genera una cuestión federal todo lo relativo a rechazarle el diploma a un legislador. Eso es lo más importante de Bussi en primer término, que genera una cuestión federal es rechazarle el diploma a un legislador. ¿Por qué genera una cuestión federal? Porque ya está relacionada con un interés institucional, lo que dice la Corte. Entonces eso genera una cuestión federal, al estar relacionada con un interés institucional. Y sigo avanzando en Bussi. La Corte entendió que las atribuciones conferidas en el artículo 64 de la Constitución a cada una de las cámaras del Congreso no son exclusivas y excluyentes de cada una de las cámaras. ¿Por qué? Porque el artículo 116, ustedes no sé si ya lo vieron, o seguro en la primera parte siempre lo hemos mencionado, lo que sería competencia de corte, fíjense que la competencia apelada, el artículo 116 comienza estableciendo que la Corte o el Poder Judicial tiene el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos por puntos regidos por la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Que la facultad, en definitiva, del artículo 64 no es exclusiva y excluyente de la Cámara, porque por el artículo 116 el Poder Judicial tiene el conocimiento de decisión de todas las causas. Y que el artículo 64 no autoriza a las cámaras del Congreso a examinar la idoneidad moral de los candidatos sobreviniente, fíjense esta palabrita, sobreviniente a la elección, como sí lo autoriza el artículo 66. Vuelvo con esta idea, el 66 igual lo vamos a ver en un ratito. Entonces, insisto con esto, que último punto, no autoriza a las cámaras del Congreso a examinar la idoneidad moral anterior a la elección de los elegidos, facultad que sí autoriza el artículo 66. Y voy terminando con esto. La diferenciación entre el artículo 64 y el artículo 66 y la armonización que hace un poco la Corte sobre estas dos normas nos hace pensar en el punto como de inflexión o como el punto crucial del debate. En definitiva, ¿cuál es? Precisar, en definitiva, quién está facultado para valorar el requisito de idoneidad de los candidatos electos acusados de graves delitos, pero sin condena. Y la respuesta que da la Corte, que me parece que es la más acertada, es el principio de inocencia, en definitiva, que cabe respetar en todos. Entonces, vuelvo con esto. Por eso la Corte, al armonizar, estoy como apurada con todo les quiero dar y me trabo. Entonces les decía que la Corte,
al tratar de armonizar estos dos artículos, el 64 y el 66, llega un poco como al punto medular de todo esto. En definitiva, ¿quién es el órgano autorizado para juzgar sobre la idoneidad de un candidato que, si bien está juzgado por delitos de lesa humanidad, pero en ese momento, cuando pretendía ingresar a la Cámara de Diputados, no tenía condena firme? Bueno, lo que hace la Corte es, en definitiva, tratar de priorizar el principio de inocencia que tienen todos los habitantes de la nación. Esta fue, por eso, un poco como larga, pero la postura de la Corte en el caso Bussi, que luego también se reitera en el caso Patti. Después lean, bueno, yo cuando les voy a mandar, en el caso Patti, la diferencia era que Patti estaba preso, después cuando intenta, también lo mismo que Bussi, fue elegido, también complicado, por decirlo de una manera, o procesado sería el término correcto, con delitos de lesa humanidad, pero en el caso de Patti, también se le rechaza la incorporación de la Cámara de Diputados y luego fue desaforado. El problema acá también, capaz que es anterior, y esto es para debatirlo, ¿no? Sería porque ya un tema del pueblo, ¿no? En definitiva, que elige a estos candidatos, pero ya estaríamos en una cosa más filosófica o sociológica, porque sería concretamente porque el pueblo, me refiero, puede elegir en comicios libres a quien se le plazca. Entonces a lo que voy es como que el pueblo está eligiendo a este tipo de candidatos, por decirlo, que tienen cierta tachadura, luego tuvieron las condenas firmes desde el punto de vista a nivel moral, y son elegidos, ¿no? Entonces ahí es donde se genera capaz que un poco la complicación, que luego, en definitiva, las cámaras no tienen poder suficiente, por lo que ha dicho la Corte, y en definitiva, estoy mirando si me hacen alguna pregunta, ¿no? Y en definitiva es la que la Corte establece que genera una causa o caso concreto, porque en definitiva está en juego lo que es un interés institucional, y por eso falla de este modo, ¿no? Que aunque la verdad que aunque nos haga ruido, es en definitiva la postura como más correcta en virtud del principio de inocencia, ¿no? Porque insisto con esto, cuando se pretenden incorporar a la Cámara, están procesados y no condenados, ¿no? Ahí es el punto. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta con esto? Ahora sigo con temas más sencillos, ¿eh? ¿Tienen alguna duda del caso Bussi? ¿Se entendió? Bueno, yo igual insisto con esto, les voy a subir y lo van a ver un poco más largo. Ahora traté de sintetizar un poco para avanzar. Bueno, temas sencillos que vienen, pero tenemos que ir dando. Juramento de los legisladores lo van a encontrar en el artículo 67, no los leo, lo van leyendo después ustedes. La norma impone, tanto los legisladores tienen que jurar, como el binomio presidencial, como en definitiva los miembros de la Corte Suprema. Es el deber de jurar el cargo, y todo el tema de las fórmulas están en los reglamentos internos de cada Cámara, y juran de desempeñar debidamente el cargo y obrar en un todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución Nacional. En el artículo 66, que este artículo también van a encontrar, como muchas instituciones de derecho parlamentario, estos artículos de las disposiciones comunes de ambas cámaras van a encontrar varios institutos, es decir, van a encontrar quórum, van a encontrar reglamentos, van a encontrar sesiones, es como que se deriva, por eso les digo, traten de ir leyéndolos como tranquilos. El artículo 66 establece que cada Cámara hará su reglamento y podrá, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, eso es lo que estábamos hablando en Bussi, esa parte, y excluirle de su seno, pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias
que voluntariamente hicieren de sus cargos. Bueno, lo que vamos a entrar ahora en un ratito, ahora ya, es todo lo referido a facultades disciplinarias frente a sus miembros. Es decir, las facultades disciplinarias que tiene cada una de las cámaras frente a sus miembros. Está en la primera parte del artículo 66 y van a encontrar de grado de menor a mayor, corregir, remover y excluir a los legisladores de su seno. Estas facultades disciplinarias son prerrogativas colectivas que tiene cada una de las cámaras, que en principio no, lo mismo que lo que decíamos del 64, no son revisables judicialmente, es decir, que no se admite el control de constitucionalidad, salvo que se afecten derechos constitucionales de un tercero, como puede ser la libertad de expresión o la libertad ambulatoria, o, en el caso de la remoción, salvo que se afecte el derecho constitucional de la defensa del propio legislador, pero acuérdense, eso sí, si se le afecta el derecho de defensa, va a ser revisable judicialmente, pero lo que no es revisable es concretamente el criterio político de la causal. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, cómo cada una de las cámaras evaluó la causal, si para corregir a un legislador, para removerlo o excluirlo, eso es privativo de cada una de las cámaras. Entonces, es revisable judicialmente solamente la parte si se afectan derechos constitucionales. Bueno, la primera que tenemos en orden, les decía, de menor a mayor, es corregir. Les decía que cada una de las cámaras es el único juez, en definitiva, para calificar la conducta de sus miembros. Y la idea de esta facultad de corregir es un poco para mantener el orden de las deliberaciones y el trabajo parlamentario. ¿Por qué puede una de las cámaras, en definitiva, establecer esta sanción? Por ejemplo, por excesos verbales, insultos, disturbios, interrupciones a otros oradores, no respeto del orden de la palabra. Esas serían todas las faltas que pueden, en definitiva, cometer los legisladores. Las sanciones disciplinarias ya van a estar contempladas en los reglamentos internos de cada una de las cámaras, y para corregir a uno o establecer que pueden ser multa, privación del uso de la palabra, y la corrección la dispone la Cámara con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. Eso es lo que establece el artículo 66. Esa sería como la menos grave, la corrección. Pasamos a la segunda, que es la remoción, remover. En este caso, ojo, no hay que equivocarse o no hay que confundir entre remoción y la que sigue, que es la exclusión. La remoción que establece el artículo 66 no es una sanción, sino es una limitación. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que habla de removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. Es decir, ¿qué quiero decir esto? Que se originan, por ejemplo, a veces en incapacidades físicas o incapacidades psicológicas que afectan a ese legislador y por ende en los hechos no puede ejercer su función. Entonces tenemos que ver, insisto con esto, la remoción no como una sanción, sino como una limitación, que en definitiva con la misma mayoría vuelve a votar la Cámara para que ese legislador no siga cumpliendo su función. En los hechos no se da mucho esto, lo de la remoción. Lo que se da, que no es lo ideal, es licencias a los legisladores. En el caso de las licencias, luego asume el suplente, pero es una práctica más que el uso de la remoción de este instituto, es en definitiva, si a un legislador tiene alguna inhabilidad física, capaz que lo que se prevé más es el tema de licencias en la práctica. Y el tercero es excluir a los legisladores de su seno. Esto de la exclusión se entiende que las causas, no especifica ahí el artículo 66 qué causas son, se entiende que las causas serán de mayor gravedad que las de remoción, eso es lo que dice la doctrina, requiere también mayoría agravada de los 2/3 de los presentes, y generalmente está
vinculada ya este tema de la exclusión con las posibles o supuestas, voy a decir, comisión de delitos por parte de los legisladores. Digo supuestas porque ustedes saben bien quién tiene que declarar en definitiva si es un delito o no, luego es un juez penal competente por una sentencia firme, pero por lo menos para entender este punto podemos hablar de supuestos delitos cometidos por legisladores o declaraciones públicas. Yo acá les traje dos casos, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes, que me va a servir agua, en el caso María Soledad, el diputado Luque, que era el padre de uno de los procesados, pues no me acuerdo si luego fue condenado, que él en su momento hizo declaraciones en el diario Clarín exactamente con la finalidad de demostrar que si su hijo hubiese sido culpable del delito que se le imputaba, él tenía el poder suficiente para encubrirlo. Bueno, la Cámara de Diputados lo excluyó en el año 1992. Otro caso también, que es de aquí de Mar del Plata, originaria, era la diputada del Partido Justicialista Norma Godoy. Ella en un programa de una cámara oculta, le habían hecho una cámara oculta, y luego ella, creo que era el programa de uno de Tonietti, y luego de ella a esos había dicho que esos dos periodistas que la entrevistaron por una cámara oculta, en definitiva, los había amenazado. Bueno, en el caso de, y por otros motivos más, Norma Godoy fue también expulsada de la Cámara de Diputados. Otro caso que no llegó a la expulsión porque renunció fue, ¿se acuerdan este caso que pasó hace un mes del diputado de Salta? ¿Se acuerdan? El tema de que en Zoom todos vimos todo. Bueno, ese caso, luego el diputado renunció, pero era un caso que hablaban, que en el supuesto caso, que si no renunciaba, una de las sanciones disciplinarias, en definitiva, era la expulsión. Bueno, con relación, y les digo dos cositas de esto para pasar a otro tema, con relación a las facultades disciplinarias, estas que estamos hablando del artículo 66, son expresamente concedidas en la Constitución por las cámaras para los propios legisladores. Eso surge de la letra del artículo 66. Pero la Cámara, en virtud de la facultad que tiene, del dictado de su propio reglamento, que lo vimos en la primera parte del artículo 66, y de la inmunidad de opinión, que lo vamos a ver la clase que viene, que es del artículo 68, es decir, como que en base a todo esto, las cámaras han construido una doctrina en virtud de la cual pueden establecer atribuciones disciplinarias sobre terceros que son ajenos del cuerpo. Entonces, para ir recapitulando, no en virtud del artículo 66 segunda parte, sino en esta facultad que la Cámara cada una de las cámaras dicta su propio reglamento, sería el artículo 66 primera parte, y en base a la inmunidad de opinión, a este privilegio que está contenido en el artículo 68, se ha elaborado toda una doctrina, y la van a encontrar, y van a encontrar varios fallos, en donde las cámaras pueden aplicar sanciones disciplinarias sobre terceros que son ajenos al cuerpo. Bastante discutido el tema, siempre que estos terceros van a leer, cuando lean de la doctrina, siempre que estos terceros no cometan un delito, porque en el caso que ya cometan un delito, en este caso ya le corresponde sí a los tribunales de justicia ordinaria. Sería en el caso que algún tercero cometa alguna contravención, es decir, contra algún miembro de la Cámara. En ese caso, las cámaras podrían llegar, van a encontrar el caso Lino Palacios y van a encontrar el caso Peláez, las cámaras podrían tener, en virtud de esto que les dije, a aplicar sanciones disciplinarias frente a terceros ajenos al cuerpo. Siguiendo con esto van a encontrar renuncia de los legisladores, yo se los voy nombrando, así llego a la parte de sesiones. Renuncia de los legisladores en el artículo 66 infine. Por eso les digo que cada artículo tiene varios institutos. La posibilidad de que hagan su propio reglamento en el 66 primera parte. Les digo dos cositas de los reglamentos. Los reglamentos de las cámaras son normas jurídicas
de carácter administrativo, autónomas, y que solamente obligan a sus miembros y no a terceros. Es decir, los reglamentos de cada cámara son normas jurídicas de carácter administrativo, autónomas, y que pueden solamente obligar a sus propios legisladores. Lo dictan cada una de las cámaras con la finalidad de facilitar el trabajo y mantener orden en las deliberaciones, forma de decisiones, y fundamentalmente los reglamentos de cada cámara se aplican en todo lo que se refiere al trámite de formación y sanción de las leyes. Y también, me estoy acordando, para que lo vamos a ver si Dios quiere la clase que viene, para el caso del juicio político. Sí, simplemente les digo, todo lo relativo a juicio político van a encontrar en la Cámara de Diputados el artículo 53, en la Cámara de Senadores el artículo 59-60, entonces, como que hay, por decirlo, varias lagunas constitucionales, entonces los reglamentos de cada una de las cámaras se aplican en toda la cuestión y concretamente en todo el trámite que hace a juicio político. Bueno, voy a Asamblea Legislativa. La regla general es que cada una de las cámaras actúe en forma separada de la otra. De hecho, después tienen un artículo, que se lo cito nada más así, que es el artículo 65, que es la simultaneidad en las sesiones. Entonces, la regla general es que cada una de las cámaras actúa en forma separada. Cuando se reúnen en forma conjunta, ahora vamos a ver los casos, es cuando se produce esto que se denomina Asamblea Legislativa. Luego de la reforma de 1994, ustedes van a encontrar casos que expresamente se encuentran en la Constitución Nacional, casos implícitos en la Constitución y casos discutibles. De hecho, ahora cuando se los nombre, hay uno que es la postura de Quiroga, pero no es así. ¿Se acuerdan a ustedes algún caso que en forma expresa determine la constitución de Asamblea Legislativa? Cuando toma juramento el presidente. Bien. Vicepresidente. Cuando se toma juramento el presidente y vicepresidente, está en el artículo 93. Ese es un caso dispuesto expresamente por la Constitución. ¿Y algún otro? Se relaciona, les doy una pista, se relaciona con esto de las sesiones. Con la apertura del Congreso, ¿no? Bien. Cuando se recibe al presidente de la Nación con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias. Lo van a encontrar en el artículo 99, inciso 8. Casos implícitos es más complicado. Pero ustedes ya vieron acefalía. ¿Alguno se acuerda? Cuando se determina qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia de la Nación por falta de presidente y vicepresidente, que es el artículo 88 y la ley de acefalía, la intermedia, la 20.972, ese es un caso implícito de Asamblea Legislativa. Y el otro implícito es cuando se proclama electa la fórmula del presidente y vice en los casos del artículo 97 y 98 de la Constitución Nacional. El silencio constitucional ha sido interpretado que se tiene que reunir el Congreso en Asamblea Legislativa. Entonces, los casos implícitos, el artículo 88, que les dije, el primero, y los artículos 97 y 98. Y los casos discutibles, acuerden, creo que esto lo pueden ver en Quiroga, casos expresos, casos implícitos y casos discutibles. El primero, cuando se admite o desecha los motivos de dimisión del presidente o vice y se declara, en el caso de proceder, a una nueva elección. Eso sería el artículo 75, inciso 21. ¿Qué les digo? ¿Por qué es discutible? Porque hay casos que las renuncias se aceptan por Asamblea Legislativa y también hay casos que las renuncias se aceptan de las cámaras por separado. Por eso Quiroga lo pone como un caso discutible, si se tiene o no que formar la Asamblea Legislativa.
El segundo, que para mí es la postura de Quiroga, es cuando se declara la necesidad de la reforma de la Constitución, la naturaleza del acto declarativo. Eso ya lo hemos visto que no, porque eso directamente se sigue por el procedimiento de formación y sanción de las leyes, pero bueno, es la postura de él. Y el último, discutible, cuando se declara la inhabilidad del presidente y vicepresidente, en los casos del 88. Cuando se declara la inhabilidad del presidente y vicepresidente. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, seguimos con sesiones del Congreso. La actividad del Poder Legislativo, fíjense que es, a diferencia de los otros órganos políticos, carece de continuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Congreso está trabajando, decimos que está en sesiones. Y cuando el Congreso no está funcionando, que después lo voy a explicar bien, decimos que hay receso legislativo. Pero es, insisto, el Congreso solamente funciona cuando está en sesiones. También me refiero cuando se está estudiando un proyecto dentro de lo que sería las comisiones, que todavía no hablamos, vamos a hablar, pero propiamente la función del Congreso es que, vamos a ver a qué fines, tiene que estar en sesiones. La publicidad de las sesiones hace a la forma republicana de gobierno. Luego de la reforma, esto de la publicidad se incorporó solamente en el artículo 99, inciso cuarto, que no sé si ya lo vieron con Daniel, que es, solo se prevé para el acuerdo del Senado a los nombramientos de los jueces federales efectuados por el Poder Ejecutivo. Es decir, cuando se efectúa el... Perdón. Voy a apagar esto. Cuando se efectúa, cuando la Cámara de Senadores presta acuerdo a los jueces federales nombrados por el presidente de la Nación, lo que ordena el 99, inciso cuarto, que esa sesión tiene que ser pública. La idea es que todas las sesiones sean públicas. No obstante esto, se prevé en los reglamentos internos de cada Cámara algunas sesiones secretas. Esto de las sesiones secretas es más vinculado como a algún tema de seguridad nacional, pero el principio general es que las sesiones tienen que ser públicas. Ustedes van a encontrar 4 clases de sesiones. Las sesiones preparatorias, las sesiones ordinarias, las sesiones de prórroga y las sesiones extraordinarias. Se las vuelvo a nombrar: sesiones preparatorias, sesiones ordinarias, sesiones de prórroga y sesiones extraordinarias. Vamos a comenzar con las primeras. Las primeras son las sesiones preparatorias. Estas sesiones no están previstas en el texto de la Constitución, surgen de esto que nombramos recién, de los reglamentos internos de cada una de las cámaras. Era típica pregunta del oral, capciosa, las sesiones bueno, puede ser ahora del choice, pero eran las sesiones preparatorias donde están previstas, y a veces, bueno, ustedes pensaban en algún artículo de la Constitución y no están previstas en la Constitución Nacional, sino que están previstas en los reglamentos internos de cada una de las cámaras. En la Cámara de Senadores se reúnen el 24 de febrero de cada año para designar autoridades y fijar días y horas de sesiones ordinarias. Entonces, se reúnen el 24 de febrero de cada año, Cámara de Senadores, para, les decía, para designar autoridades y fijar días y horas de sesiones ordinarias. Y el 29 de noviembre de cada año, para hacer esto que hablamos el otro día, la renovación parcial y para incorporar a los nuevos senadores. En la Cámara de Diputados se reúnen dentro de los primeros 10 días de diciembre de cada año, para elegir autoridades, y dentro de los últimos 10 días de febrero de cada año para fijar días y horas de sesiones ordinarias. ¿Quieren que esto es un tema de fechas, que se los vuelva a repetir? ¿O quedó más o menos bien?
No, no me contestan. Sí, por favor, ¿lo podríamos volver a repetir? Sí, por eso les digo, porque como era un tema de fechas. Les decía que las sesiones preparatorias en la Cámara de Senadores se reúnen el 24 de febrero de cada año para designar autoridades y fijar días y horas de sesiones ordinarias. Es decir, un día, 24 de febrero. Y el 29 de noviembre de cada año de renovación parcial, acuérdense, cada 2 años, para incorporar a los nuevos senadores. Y les decía que en la Cámara de Diputados se reúnen dentro de los primeros 10 días de diciembre de cada año para elegir autoridades y dentro de los últimos 10 días de febrero de cada año para fijar días y horas de sesiones ordinarias. ¿Cuál es el objeto de las sesiones preparatorias? Elegir a las autoridades de cada Cámara. Esto, la facultad, ¿se acuerdan? Del 64, examinar y expedirse sobre los diplomas que presenten los legisladores, tomar juramento a los que se incorporan, organizar trabajo, fijar días y horas para el desarrollo de las sesiones ordinarias. Es decir, para sintetizar, ¿qué es lo que se hace en las sesiones preparatorias? Es como que se prepara todo el trabajo luego del año legislativo. Se eligen autoridades, se toman juramento, se fijan los días de labor, se traza en definitiva qué días y qué horarios de trabajo. Bueno, la idea es como organizar administrativamente todo ese año calendario legislativo. ¿Cuáles serían las segundas sesiones que encontramos? Las sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias ya la vamos a encontrar en el artículo 63, se los leo, es el primero de las disposiciones comunes de ambas cámaras. Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. En el artículo 63 van a encontrar las 3 sesiones que siguen, las ordinarias, las de prórroga y las extraordinarias. Las sesiones, entonces, les decía, ordinarias, de acuerdo al artículo 63, se extienden desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Este artículo 63 fue modificado por la reforma de 1994 porque antes se extendían desde el 1 de mayo al 30 de septiembre. Es decir, eran más cortas las sesiones ordinarias. Ahora lo que hizo la reforma, extender ese tiempo. Fíjense que como la apertura se dispone imperativamente, ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias, es decir, la apertura de las sesiones ordinarias por el artículo 99, inciso 8, lo acabamos de ver, con un mensaje lo hace el presidente de la Nación en Asamblea Legislativa. Pero si el presidente de la Nación no concurriese, igual se comienzan las sesiones ordinarias, porque el artículo 63 está establecido en forma imperativa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre se va a producir la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo. Independientemente que vaya o no el presidente de la Nación, igual siempre va al presidente porque lo que hace es inaugurar el periodo de sesiones ordinarias, de acuerdo al 99, inciso 8. Se reúnen en Asamblea Legislativa y ustedes saben el lugar donde lo hacen, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Es decir, un dato de color, ¿dónde van físicamente? ¿A qué Cámara? Bueno, generalmente lo hace en la sala de senadores, el presidente de la Nación. Segundas sesiones que encontramos son las sesiones de prórroga. También las encontramos en el artículo 63. Las sesiones de prórrogas son aquellas que le siguen sin solución de continuidad a las sesiones ordinarias. Es decir, y pueden ser convocadas, voy por parte, tienen que ser convocadas antes que finalicen las sesiones ordinarias. Y también las de prórroga pueden ser convocadas por la Cámara respectiva o por el presidente de la Nación. Lo importante es que en las sesiones de prórroga se utilizan muchas veces para finiquitar, es decir, para terminar
trabajo pendiente que quedó de las sesiones ordinarias. Y les decía que las puede convocar la propia Cámara por el 63, y ahora ya les digo el artículo, o por el Presidente de la Nación por el artículo 99, inciso 9. Lo importante es de estas sesiones, siempre de prórroga, que se prorroguen antes que finalicen las ordinarias. Es decir, que se tienen que prorrogar antes del 30 de noviembre. Y por último, encontramos las sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias son las que se pueden desarrollar en el periodo que va del 1 de diciembre al 28 o 29 de febrero del año siguiente, si digo 28, 29 o 29 por si se trata de un año bisiesto, fuera, obvio, siempre fuera de las ordinarias y de las de prórroga. Lo importante de las sesiones extraordinarias, que solamente las puede convocar el Poder Ejecutivo, y esto es muy importante, para tratar un grave interés de orden o de progreso. Eso lo van a encontrar en el artículo 99, inciso 9. Solo pueden ser convocadas por el Poder Ejecutivo para tratar un grave interés de orden o de progreso. Es decir, que no pueden autoconvocarse en sesiones extraordinarias las cámaras del Congreso. Y les decía que una vez convocadas las sesiones extraordinarias, es el Congreso quien debe agotar y dar por finalizar estas sesiones. Y aunque la Constitución no lo diga en forma expresa, solamente son los asuntos incluidos en ese decreto de convocatoria, ¿no?, a las sesiones extraordinarias. Acuérdense que todo el tema de sesiones tienen que vincular el artículo 63 con el 99, inciso 8, y 99, inciso 9. ¿Qué otra cosa? Bueno, para ir avanzando. Receso legislativo. Les decía que el Congreso es el único órgano cuya actividad se interrumpe en algún momento del año. Cuando se interrumpe, esto es decir, concretamente si se terminan las sesiones ordinarias y no se convocan antes a las de prórroga o no hay sesiones extraordinarias, se termina el 30 de noviembre. Bueno, en este caso, el periodo que decimos, por ejemplo, no sé, en tribunal está de feria, bueno, el Congreso lo denominamos receso legislativo, que es el periodo que el Congreso no está en ningún tipo de sesiones. ¿Por qué es importante esto de receso legislativo? Porque la Constitución le asigna al Poder Ejecutivo ciertos poderes en receso del Congreso. ¿Ustedes me pueden decir cuáles? Que algunos ya lo saben de la primera parte. ¿Se entendió la pregunta? Entre ellos decidir la intervención de una provincia. A ver, ¿cómo? Puede decidir la intervención de la provincia. Bien, bien, pero acuérdense que lo tiene perfecto, que convocar al Congreso luego para su tratamiento, ¿no? El artículo 75, inciso 31. Por ejemplo, declarar estado de sitio, decidir intervención federal, realizar nombramientos en comisión, es decir, serían todas aquellas facultades que las tiene que realizar el Congreso, pero si el Congreso está en receso, la Constitución delega esta facultad al Poder Ejecutivo. Bueno, pensé que no llegaba, pero algo llegó, que es solamente algo cortito de quórum y mayorías. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda con lo que venimos diciendo? ¿No? Una pregunta técnica nada más. Sí. ¿Qué es más claro? Me gusta la Constitución comentada de Angélica Geli porque lo detalla, pero Sí. también Quiroga Lavie habla del tema. ¿Cuál es la bibliografía que usted recomendaría? Y te soy sincera, no te puedo como contestar, porque depende cada uno de los temas. A ver, para ser clara, si vos a veces necesitas, igual en esta última edición de Geli amplía bastante, pero
yo te soy sincera, a veces determinados temas, María Angélica Geli capaz que los reduce más, entonces yo voy a Quiroga, o a veces voy al Mejián. Es decir, yo en eso no te puedo como recomendar así como en general. A mí a veces me parece como a veces un tema como más completo por un autor u otro. Igual es lo que yo les digo siempre. Si ustedes el tema, es decir, lo leen y lo saben, no importa por qué autor. Yo insisto con esto. Para la segunda parte, recomiendo mucha Constitución. Fíjense que yo les leo un poco los artículos de la Constitución por si alguno no leyó el tema, para ver dónde estamos ubicados. Pero la Constitución, no les quiero decir que con la Constitución solo alcanza, pero vayan mucho al articulado de la Constitución. Fíjense que en esta segunda parte no tienen tanta teoría, no hay tanta doctrina, no hay tantos fallos. Es decir, la idea, me parece como que la primer parte conlleva más diferentes doctrinas, diferentes posturas, los fallos. Yo te soy sincera, del que a vos tengas acceso, del que a vos te quede más cómodo, del que esté obvio actualizado. Hay temas que por un autor o no lo entendés, o lo hace, me refiero, lo reduce mucho. A mí la Constitución de María Angélica Geli me gusta, y esta última edición, que es de hace poquito, tiene mucho explicado. Yo, por decir un ejemplo, no sé si todo este caso de Bussi lo encontrás en Quiroga, porque me parece que la última edición de Quiroga es mucho más antigua. Así que también lo que te da un poco la Constitución comentada es estar más actualizada. Pero, viste, eso es como muy personal. A mí, mientras el tema lo sepan, no importa por qué autor. Por eso me es como difícil contestarte, hace todo por María Angélica Geli o hace todo por Quiroga, ¿no? Yo creo que si vos tenés yo lo que haría si fuese vos, si tengo el acceso a los dos libros, le das una ojeada de uno y de otro, como para decir, bueno, no sé, me interesa más, o está más actualizado tal o no, y lo vas viendo. A mí me parece que lo de Geli lo que tiene que estar actualizado. Ese es un poco. Pero bueno, es muy personal. Gracias, lo voy a tener en cuenta. Sí, por eso te digo, no te pude como decir así. Lo que pasa es que es muy general. Si yo te digo, no, estudia por tal, y hasta sería como medio arbitrario de mi lado decirte estudia por tal. A mí, ya te digo, determinado instituto, a veces dije, ahora leo por el chat que me están escribiendo, me gusta como verlo por uno, verlo por otro, buscar, no sé, pero como para darles las clases y que se entienda, y tener un poco de que sea un poco más amplio todo. Pero ya te digo, eso depende de vos, ¿no? La idea es que, bueno, hay temas como que son, capaz que vos me decís, bueno, la parte de sesiones, así, capaz que, bueno, cuando vamos a los fallos, no siempre Quiroga tiene todos los fallos, pero eso ustedes lo van viendo. No es que en esta segunda parte, por lo menos yo, no es que les voy a preguntar, o no se les va a preguntar ningún fallo, me refiero concreto, ¿no? Pero es que sepan un poco la postura de la Corte, por ejemplo, en relación al artículo 64. Bueno, dos cositas que, esto sí, me ajusto lo que les voy a dar, esto Quiroga lo tiene como para mí bien exacto, que es todo el tema del quórum y el tema de las mayorías. El quórum. ¿Qué es el quórum? Lo van a encontrar en el artículo 64. El quórum, les leo la definición y ahora explicamos así, no se equivocan. Es el número mínimo de miembros, para que el órgano colectivo pueda sesionar. Número mínimo de miembros para que el órgano colectivo pueda sesionar. De modo que los miembros presentes superen a los ausentes. De modo que los miembros presentes superen a los ausentes. Sería más de la mitad el quórum. Y el quórum, porque acá, y ahora se lo voy a dar con cifras para que se entienda, el quórum es condición de la mayoría para decidir. El quórum es condición
de la mayoría para decidir. Por eso, el quórum para deliberar no es lo mismo que la mayoría para decidir. Y ahora voy a la mayoría. Entonces, quórum, artículo 64. Mayoría. Y ahora vamos a ver un par de mayorías para que se entienda. La regla general es la mayoría absoluta de los presentes sobre los votos válidos emitidos. La regla general es la mayoría absoluta de los presentes sobre los votos válidos emitidos. Y creo que así le pone Quiroga, MAP, M-A-P, mayoría absoluta de los presentes. La Constitución no lo dice en forma expresa, pero sí surge del artículo 66, infine, y 81, parte 3 de la Constitución Nacional. 66, infine, y 81, parte 3 de la Constitución Nacional. Luego de la reforma de 1994, van a existir muchísimos casos, que ahora vamos a ver algunos, donde se exige la mayoría agravada o calificada. Pero quiero hacer simplemente para, y ahora vamos a ver cuáles son los casos, pero para que se entienda bien esto con números, la diferencia entre quórum y mayoría. Por ejemplo, ustedes saben bien, Cámara de Senadores, ustedes saben bien que los senadores son 72 miembros. Entonces, con 37 miembros, es decir, como la mitad y uno más, ese sería el quórum, es decir, para que la Cámara pueda comenzar a deliberar. Es decir, se necesita. Ustedes lo han escuchado un montón de veces cuando se está debatiendo determinada ley, que hablan del quórum, no se tiene quórum, este está, este no está. Entonces, si tenemos 72 senadores y necesitamos más de la mitad para tener quórum, ¿cuánto sería el quórum en el caso de los senadores? 37 senadores. Ahora, paso a mayoría. Si la votación requiere 2/3 de los sufragios, 2/3 de los sufragios, de los 37, con los 37 que tengo que tener para el quórum, con 25 se adopta la decisión. Si la votación requiere 2/3 de los sufragios, de los 37 que tienen que estar presentes, que me dieron el quórum, con 27 se adopta la decisión. Y si necesito mayoría absoluta, ¿cuántos necesitaría? Es complicado para que lo razonen y la cifra. La mayoría absoluta son las 2/3 partes. No. O sea, No. Ahí, por eso quiero entrar en mayoría, todavía no entré. Mayoría absoluta, yo les acabo de dar ¿cuál sería la regla? Por eso primero les definí lo que era quórum y después les definí lo que es mayoría. Está bien, entendí. La mayoría absoluta es la mitad más uno, no de los presentes, sino del total del cuerpo. O sea, si son todos 72, se necesitarían 37 votos, ¿no? No, porque ahí está la confusión. Por eso les decía, una cosa es el quórum y otra cosa es la mayoría. El quórum necesitas más de la mitad, por el artículo 64. Entonces, por eso les dije que necesitas 37 votos. La mayoría, por eso les definí hace un ratito, la regla general, que la mayoría absoluta de los presentes, es sobre los votos válidos emitidos. Entonces, siguiendo con mi ejemplo, si yo tengo 37, supónganse que tengo 37 senadores, que fueron solamente los que me dieron quórum, olvídense de los 72, tengo 37. ¿Cuántos senadores necesito para mayoría absoluta? Quedó tildando. Tin. 19 votos. Porque la mayoría absoluta va a ser del quórum que yo tenía, por eso tomamos un quórum de 37, sería 37 dividido 2 más 1. ¿Quedó? Ahí lo entendí. Por eso, no equivocarse el quórum con la mayoría, y ahora por eso hice como un introito que luego de la reforma de 1994 hay muchas clases de mayorías diferentes, pero por eso insisto, el quórum es el número mínimo de miembros para que el órgano colectivo pueda sesionar. Por eso les puse, en el caso de los senadores, que son 72, necesitamos 37 para el quórum.
Después vamos a depender, en definitiva, esa ley que haya que votar, ¿qué mayoría necesita? La mayoría, la regla general es MAP, mayoría absoluta de los presentes. Pero luego de la reforma de 1994 les dije que hay muchísimos casos con mayoría calificada o agravada. Bueno, dentro de esta regla, ahí se empieza como a complicar porque hay bastante, pero dentro de esta regla tenemos, les tendría que haber hecho un PowerPoint. Entonces, regla general, MAP, estamos en mayoría, olvídense del quórum, mayoría absoluta de los presentes. Luego tenemos que la reforma de 1994, hay casos que van a tener MAT, mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, mayoría absoluta de la totalidad. Fíjense que es como MAP, pero en lugar de P con una T final, porque no estamos hablando de los presentes, sino de la totalidad. Y también vamos a tener los 2/3. ¿Vamos bien hasta ahí? Me dicen. Dentro de lo que es 2/3, a su vez se vuelve a dividir. Tienen 2/3 sobre la totalidad de los miembros de cada cámara y 2/3 de los miembros presentes. Y no los quiero complicar más, pero dentro de cada una tienen expresas e implícitas. No sé. Creo que igual acá está en Quiroga bien explicado, pero sí, les voy a citar algunos, pero lo que me interesaba bien hoy que distinga la diferencia entre quórum y mayoría. Entonces, vuelvo para atrás. Tenemos la regla es MAP, mayoría absoluta de los presentes. Esa es una regla que no está escrita, les dije, y que surge del 66 infine y del 81 parte 3. ¿Cuáles serían las excepciones a MAP? Las mayorías calificadas o agravadas. Tenemos MAT y los 2/3. Y los 2/3 se vuelve a dividir. Bueno, voy con MAT. MAT, mayoría absoluta de la totalidad. Y estas tenemos expresas e implícitas. Las expresas, por ejemplo, les doy algún caso. Todos los vieron. Formas semidirectas de democracia, artículo 39, párrafo 2. Coparticipación impositiva, artículo 75, inciso 2. Aprobación de tratados de integración con Latinoamérica, artículo 75, inciso 24. Les estoy dando bien como las más. Decretos, los DNU, artículo 99, inciso 3. Consejo de la Magistratura, 114. Jurado de enjuiciamiento, 115. Vuelvo para atrás por si alguno se colgó. Estos serían los casos de MAT, mayoría absoluta de la totalidad, y son las expresas, las que expresamente la Constitución determina. Les digo los artículos. 39, forma semidirecta, coparticipación 75, inciso 2, coparticipación impositiva, tratados de integración 75, inciso 24, los DNU 99, inciso 3, Consejo de la Magistratura 114, Jurado de Enjuiciamiento 115. Seguimos con MAT. Yo les di las expresas. Las implícitas, la ley sobre auditoría general, artículo 85, párrafo 3, y la remoción del jefe de gabinete, artículo 101, párrafo 2. Hago un paréntesis. Todo esto es lo que ustedes siempre vieron. Lo que pasa, a ver, para ser clara, cuando vemos quórum y mayoría, lo que hago yo, lo que en su momento hizo Quiroga, es tratar de reunírselas todas, pero ustedes cuando ven cada instituto van viendo las mayorías. ¿Quedó MAT? Expresas e implícitas. ¿Sí? Y después tenemos los 2/3, que yo les decía que los 2/3 pueden ser sobre la totalidad o sobre los presentes. Y después tenemos que ver las expresas o implícitas. Pero quédense tranquilos que son menos. 2/3 sobre la totalidad expresas. ¿Sí? Lo más agravado sería 2/3 sobre la totalidad expresa. Sería los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos con rango constitucional. ¿Se acuerdan? Para el tema de la denuncia y para darle la jerarquía constitucional, los del 75, inciso 22. Y las implícitas, hay una sola, que la vieron conmigo, a ver si alguno puede recapitular sobre eso, que la vieron conmigo en la primera parte. Algo muy importante, muy importante. Que ahí sí, la doctrina no está de acuerdo y la postura más ortodoxa o clásica sería esta, los 2/3 sobre la totalidad. En el caso que, ¿qué? Para la preconstituyente, para la ley de reforma constitucional. Bien, bien, Lorena, bien. ¿Se acuerdan que es implícita? Porque el artículo 30 no lo dice. Lo que dice la doctrina más ortodoxa o más clásica es que sea 2/3 sobre la totalidad de los miembros de cada cámara. Todo eso sobre la totalidad, ¿quedó claro? Igual esto está para organizarlo en un cuadrito, porque es complicado. Sí, sí, sí. Si puedo, la semana que viene se los organizo. Igual, creo, ahora después lo voy a buscar en Quiroga, creo que Quiroga tiene un cuadrito. Pero me fijo y se los organizo. Y después nos quedaría los 2/3 sobre los presentes. Digo todo para la semana que viene, ya les soy sincera. Tengo que dar 2 clases, que bueno, obvio, tengo que sacar tiempo de otro lado. Todo para la semana que viene. Y 2/3 sobre los presentes tendríamos las expresas, sería, que lo vamos a ver la clase que viene, acusar y juzgar en caso de juicio político. Estamos hablando de los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional. También cuando se presta acuerdo a los jueces de corte, artículo 99, inciso cuarto, párrafo 1. También cuando se nombra y remueve al defensor del pueblo, del artículo 86. Pongan así, que esto se lo voy a explicar en la clase que viene, el segundo o el tercer paso en la sanción, en el procedimiento de sanción, de formación y sanción de las leyes, segundo o tercer paso en el procedimiento de la sanción de las leyes, artículo 81, párrafo 3, esas serían las expresas, se las vuelvo a nombrar. Acusar y juzgar en el caso del juicio político, 53 y 59, acuerdo, cuando se presta acuerdo a los jueces de corte, artículo 99, inciso cuarto, nombrar y remover al defensor del pueblo, 86, y el segundo o el tercer paso en la sanción o formación de las leyes, artículo 81. ¿Y cuáles serían las implícitas? Una que acabamos de ver, la facultad disciplinaria que tiene cada cámara, del artículo 66. El desafuero, que lo vamos a ver la clase que viene, del artículo 70. Y la insistencia que puede hacer cada una de las cámaras ante el veto del Poder Ejecutivo, artículo 83. La insistencia que puede hacer cada una de las cámaras ante el veto del Poder Ejecutivo, artículo 83. Entonces las implícitas serían artículos 66, 70 y 83. Bueno, estoy contenta que hoy avanzamos un montón en lo que es derecho parlamentario. La clase que viene, el miércoles, voy a arrancar con algo fundamental, que son las inmunidades. Les digo los artículos para que vayan leyendo. Inmunidad de opinión, artículo 68, inmunidad de arresto, artículo 69, y desafuero, artículo 70. También, así no queda tanto para el otro día, voy a hablar de juicio político, artículos 53, 59 y 60. Es decir, 2 temas. Las inmunidades con el desafuero, y también tenemos que ver la ley de fuero,
y juicio político 53, 59 y 60. Y la clase siguiente, que estaríamos ya en el jueves, ya voy a encarar las clases de leyes, que es decir, ya vamos concretamente a la segunda bolilla, que es toda la parte de función legislativa, es decir, las clases de leyes que puede sancionar el Congreso, con las dos clasificaciones que hay, y todo el procedimiento de formación y sanción de las leyes. Pero solamente, voy a hablar con Daniel, pero solamente dentro de lo que sería las cámaras, es decir, dentro del Congreso, porque la parte ya cuando esto que hablamos recién, el veto y la insistencia de las cámaras se lo daría a él, porque el veto es todo poder legislativo. Igual voy a hablar a ver si lo da o no él. Bueno, esos serían los temas. Ya termino. Esos serían los temas que faltarían como para ir terminando. Lo que les queda a ustedes, que yo no voy a llegar, pero la mayoría lo han visto, es las atribuciones del Congreso, del artículo 75, que ya les comenté que vayan leyendo las atribuciones, no por inciso, porque son 32, sino por materias, atribuciones jurídicas, atribuciones económicas, atribuciones financieras, y delegación legislativa. Delegación legislativa es el artículo 76. Lo de delegación legislativa se ve como que son las dos caras de la misma moneda, porque ustedes lo ven conmigo en el artículo 76, pero también cuando ustedes ven con Daniel la parte de decretos, ven decretos delegados. Así que yo le voy a decir a Daniel que si se puede extender en la parte de delegación, así con la charla de él abarcan los dos temas, la parte de poder legislativo, que es cuando el legislativo delega en el ejecutivo, y el ejecutivo cómo tiene que hacer el decreto. Pero bueno, esos serían los dos temas que quedarían para que ustedes vean, atribuciones del Congreso y delegación legislativa. Ahora sí, te escucho, Lorena. Sí, preguntaba si el tema del quórum se va a ver en todas las atribuciones del Poder Legislativo, porque hay un par que son medios complicadas, como el tema de las comisiones investigadoras. Sí. Y que creo que tiene una mayoría especial, ¿no? Bueno, pero por eso te digo, vos hablaste de quórum. El quórum siempre es el mismo, acordate de distinguir siempre Sí. quórum y mayoría, que son dos cosas diferentes, que todos sí. tienden a equivocarse. Te digo porque escuchás a los medios informativos y todos se equivocan el quórum con las mayorías. Y la otra que le iba a preguntar es sobre las iniciativas con respecto a la reglamentación de las iniciativas populares y en los casos de plebiscito. Bueno, todo lo que fue esa parte la vieron en la primera parte. Lo único que lo que voy a tocar por una cuestión de tiempo, cuando veamos el procedimiento de formación y sanción de las leyes como principio general, tienen comienzo en cualquiera de las dos cámaras, ¿no? Puede ser Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Esa es la regla general. Salvo lo que dice el artículo 77, las excepciones que establece la Constitución. Entonces, cuando hablamos de excepciones, es decir, ¿cuáles serían las excepciones? Los casos que la Constitución expresamente dispone que una ley tiene que entrar o por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores. Entonces, en esos casos concretos, simplemente voy a citar lo de iniciativa popular, pero nada más, es decir, no hacemos toda la parte de la reglamentación, de iniciativa, consulta, todo eso es lo que ustedes vieron en la primera parte. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Ya estamos, todavía nos quedan unos minutitos. Bueno, les pido eso, lean mucho artículo, porque todos los institutos que vamos a hablar, todo surge de la Constitución Nacional. La clase que viene es como que voy a dividir la clase por dos, me refiero para terminar, porque la parte de inmunidades y desafuero sería un tema de derecho parlamentario, y la parte ya de juicio político sería esto que hablamos en la clase anterior, la función jurisdiccional que tiene el Congreso en juzgar y acusar a determinados funcionarios, que son los de la lista del artículo 53, que son pasibles de juicio político, que ya creo que el juicio político lo van a encontrar en la segunda bolilla. Ya hoy avanzamos un montón con lo que es derecho parlamentario. Vean bien, creo ahora lo voy a leer, lo voy a fijar que está en Quiroga, y les digo
para hacer el tema del cuadrito que me preguntaban de las mayorías y quórum, a no equivocarse, mayoría de quórum, y leo los mensajes. ¿Qué artículos dijiste, profe? Disculpen, 63, ¿qué estamos hablando? Sí, me quedé tildada, y de las sesiones, sí, les dije, el 63, 99 inciso 8 y 99 inciso 9. Estoy contestando acá a Emilia, que estoy leyendo el chat. Cuando hablamos de sesiones, en la parte de las de prórroga y las extraordinarias, tienen que vincular el 63, que es Poder Legislativo, con el 99, inciso 8 y 9, que es, acuérdense, lo saben bien, artículo 99, atribuciones del Poder Ejecutivo. Ahí te contesto, Emilia, me había quedado pendiente eso. Bueno, lean sesiones, que siempre es un tema que a Daniel le gusta. La verdad que bueno, es lo que siempre les digo, me están grabando, múltiple choice lo arma él, pero bueno, no sé, las preguntas, yo simplemente lo que hago es, le comunico a él los temas que llegué a dar en clase, ¿no? Pero bueno, sesiones siempre es un tema que les gusta. ¿Y qué otra cosa? Bueno, me fijo, ya les contesto por el WhatsApp. Si está el cuadro en Quiroga, y ya veo si solucioné lo del libro digital, que me estoy volviendo cada vez más complicada, así no le subo todo escaneado y le puedo subir como quiero todos los artículos del legislativo, de la Constitución comentada de María Angélica Kelly, hasta el final, todo le subo. Si veo que no puedo solucionarlo, bueno, se los escaneo, pero lo importante es si todos tienen acceso. Bueno, nada más por hoy, estoy medio cansada y hace mucho calor. Ya estamos como terminando el año. Bueno, ¿preguntas? ¿Por las dudas? ¿Nada? Bueno, damos por finalizada entonces la clase de hoy. Nos vemos me quedaron 5 participantes, se me fueron todos, se me fueron. No. Rapidita, una duda rápida. Sí. La clase, porque está, o sea, se grabó, ¿se va a subir al campus o en algún lado? ¿El qué? ¿Y la clase de hoy se va a subir en el campus o en algún lado? Mirá, yo veo que la están grabando. Yo el otro día no podía grabarla y la graban del centro, así que calculo que le tienen que preguntar a los chicos del centro. A mí, bueno, obvio, que la suban. Lo que pasa es que a veces uno habla de otras cosas, pero bueno. No me río porque ustedes son muy chicas. Parece el cuento de los 10 indiecitos, quedaron 5, eran 12, quedaron 5. Bueno, damos por finalizada la clase. Bueno, hasta el miércoles. Cualquier duda, escriban por WhatsApp. Chao, profe, gracias. No, de nada. Hasta el miércoles, profesora. Hasta luego.